La fe que heredamos a nuestros hijos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1, 3, 7. Es un hecho que las familias cristianas de nuestros días enfrentan una severa crisis causada por el abandono de la fe por parte de sus hijos. Algunos, tratando de minimizar el problema, proponen que se trata de un mero abandono de la Iglesia y no del total abandono de la fe. Proponen, insisten, se consuelan pensando que se separan de la Iglesia, pero no de Dios. Difícil resulta, sin embargo, asumir que la persona mantiene firme su fe en el Dios de Jesucristo cuando ésta rechaza y hasta huye, evita a la comunidad de creyentes que son el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Además del hecho de que la experiencia demuestra que quien se aleja de la Iglesia y abandona las reuniones y actividades de la misma, termina negando su fe en Dios en lo cotidiano de su vida. Dado que es este un problema acuciante que nuestra congregación, como muchas otras, enfrenta, nos ocupamos del tema con dolor y temor, pero también lo hacemos en esperanza. Confiamos en que al abundar en el estudio de la palabra, así como en la práctica de la oración intercesora, Dios nos mostrará lo que es posible rescatar todavía, también lo que hay que cambiar y lo que hay que empezar a hacer para enfrentar este problema. Al mismo tiempo confiamos nos fortalecerá para asumir y enfrentar las pérdidas irrecuperables con su ayuda, su consuelo y su dirección. Desde luego, nos acercamos al tema sabiendo que las causas que lo explican son multifactoriales y que en cuestiones de fe siempre hay un espacio de responsabilidad personal en el que cada quien es llamado a asumir sus circunstancias y responsabilidades espirituales. Tal el caso de nuestros hijos y su responsabilidad personal propia. He escogido como punto de partida para una serie de reflexiones al respecto la consideración del comentario que Pablo hace acerca de la fe de su muy amado Timoteo. Lo hago primero porque él mismo se refiere a la experiencia de quien, Timoteo, ha hecho suya la fe de sus familiares, de su madre y su abuela. De manera sutil, Pablo destaca que en la fe de Timoteo hay un elemento de herencia familiar que, como decía mi padre, Timoteo mamó la fe de su madre y su abuela.
El proceso de conversión de Timoteo y de los muchos Timoteos nuestros resulta muy diferente del de quienes han experimentado eso que se llama una conversión dramática. Es decir, de aquellos quienes por alguna circunstancia excepcional o una experiencia fundamental han decidido cambiar sus creencias religiosas, han descubierto a Dios, han descubierto la palabra en una situación extrema de sus vidas. A estos, a quienes se conoce como cristianos de primera generación, que han recibido, experimentado y valorado su fe de una manera dramática, nos referimos a ellos pues su conversión ha implicado una transformación radical de sus vidas, de sus valores, de sus relaciones, etc. Su conversión es un parteaguas que divide su vida en el antes y después de la misma, pudiendo identificar con mayor precisión y valorar con mayor convicción lo que su conversión representa para ellos. No así los hijos de creyentes, sean estos de segunda o de tercera generación. A diferencia de sus antecesores, su conversión no necesariamente marca un antes y un después de su forma de vida. A diferencia de la experiencia dramática de conversión, es decir, de transformación o cambio de una cosa en otra distinta que sus padres han experimentado, su experiencia religiosa, la experiencia religiosa de los hijos de los primeros conversos, es más una evolución, es decir, un cambio o transformación gradual de algo, como un estado, una circunstancia, una situación, unas ideas, etc. Es una evolución de su convicción religiosa. Los valores, las prácticas, las formas de vidas propias de la fe y de la comunidad cristiana les resultan normales. Por lo tanto, carentes del elemento coyuntural en su experiencia de vida que les permita contrastar su aquí y ahora con una forma de vida ajena a la fe cristiana. Nacieron en cuna cristiana, han crecido en un hogar cristiano con todo lo que ello implica. En no pocos casos, la costumbre, por así llamarla, lo lleva a menospreciar el sistema de creencias cristiano y a desarrollar lo que yo llamo una nostalgia de lo no conocido, es decir, de aquello que presumen valioso y digno sin haberlo practicado, de aquello que el pecado les ofrece, de aquello que no forma parte de la vida cristiana. Más aún, este sentimiento de pena por la lejanía, la ausencia, la privación o la pérdida de lo no conocido o practicado, les lleva a asumir la vida cristiana como aquella que les despoja de eso que llaman el gozo de la vida y puede alimentar un resentimiento al considerarse despojados de aquello que suponen les es propio por derecho natural. Por ahora no me ocuparé de analizar la manera en que la Biblia se ocupa de este asunto, pero lo iremos considerando poco a poco. Baste aquí proponer que se trata de una batalla que empieza y termina siendo siempre una cuestión espiritual, dimensionada por factores psicológicos, por factores de relación familiar, por factores culturales, intelectuales y sociales que viven y enfrentan los hijos de los creyentes. Bueno, con esta larga y creo yo necesaria introducción, vayamos a nuestro pasaje. Pablo se refiere a la fe de Timoteo destacando dos cuestiones fundamentales.
Primero, es la fe que residió primero en su abuela Loida y su madre Eunice. Además, según la traducción Reina Valera, se trata de una fe sincera, no fingida. Así que Pablo nos descubre que Timoteo es un creyente de tercera generación, uno que ha abundado en la fe de sus antecesores directos, de su abuela y de su madre, una fe que, como hemos dicho, ha mamado más que ha aprendido de su madre y de su abuela. Mateo Barrett dice al respecto de la herencia de la fe: a Dios le interesa profundamente lo que tiene que ver con esta herencia. Tu herencia importa. Es la historia personal de tu día a día y se convertirá en la historia de tus hijos e hijas, historia que se convertirá a la vez en la historia de sus propios hijos. Nuestra historia de vida, la que heredamos a los nuestros, define en buena manera lo que ellos habrán de ser, de creer y ser en el futuro. En el caso de la fe heredada por Timoteo, Pablo destaca que esta, insisto, se distingue por ser no fingida. Fingir es representar o hacer creer algo que no es verdad, ya sea con palabras, gestos o acciones. Fíjate que al calificar la fe de Loida e Eunice, Pablo se refiere al carácter de la misma, es decir, a los rasgos, las cualidades y circunstancias que indican la naturaleza de la fe recibida por Timoteo y la cual, por consecuencia, él mismo profesa. Y es aquí donde encuentro un punto de partida para la atención debida al reto que nuestros hijos y nietos representan para nosotros. Esto tiene que ver con el carácter de nuestra fe, dado que a fin de cuentas nosotros somos modelos y transmisores de la misma. Disculpa. Desafortunadamente, por diversas razones, hemos aprendido que la fe es sinónimo de perfección, de convicción y de continuidad, es decir, que es algo prácticamente perfecto. En nuestro heredar, en nuestro hacer común nuestra fe a nuestros descendientes, hemos privilegiado el considerar la fe como una acumulación del deber hacer y del dejar de hacer esto o aquello. Me temo entonces que hemos hecho de la fe una cuestión de obras antes que de gracia y de experiencia personal. Hacemos de nuestra espiritualidad una espiritualidad ritualista y carente de vida interior. Lo que ya se llama una espiritualidad retributiva, en la que hacemos para que Dios haga o para que Dios no haga. Este carácter retributivo de la fe genera expectativas y decepciones profundas también, que contribuyen al alejamiento de Dios y de la Iglesia por razones obvias para aquellos que no tienen una experiencia personal con el Señor. La experiencia, por otro lado, nos enseña que la fe no excluye el error, ni la duda, y que la fe pasa por etapas de inconsistencia. Es decir, que tiene no pocas áreas grises respecto de lo que sabemos, de lo que creemos y aún de lo que hacemos. Y ante la frustración que tal realidad representa y presionados por la necesidad de educar en la fe a los nuestros, enfrentamos generalmente las debilidades de la fe, de nuestra fe, a base de apariencias principalmente. Al vivir así la fe ante nuestros hijos, quienes nos conocen por los dos lados,
no solo los defraudamos, sino que también los privamos de los elementos indispensables para vivir la vida cristiana. Elementos tales como la confianza en la gracia divina, el desarrollo de la comunión personal con Dios, la humildad y el valor del arrepentimiento y de la conversión principalmente. Así que cuando nuestros hijos enfrentan sus propios demonios, descubren que las apariencias no son suficientes para mantenerse en comunión con Dios. Descubren que no hay profundidad en su fe, que es una fe ancha pero no profunda, y que ni siquiera tienen una experiencia de vida que les permita apreciar el valor y el sentido de su propia entrega personal y sacrificial al Señor. Sí, lo que estoy proponiendo es que los padres creyentes influimos, establecemos patrones que afectan, que dan forma a la fe de nuestros hijos. Ellos, sin dejar de lado que cada quien, incluyendo a nuestros hijos, hemos dicho, tienen la responsabilidad personal de responder al llamado que Dios les ha hecho también personalmente. Bueno, aquí propongo a ustedes que ya que no podemos hacer nada para cambiar nuestra pasada manera de vivir la fe, quienes estamos dispuestos a luchar para que nuestros hijos se vuelvan a Dios y se reincorporen a la iglesia, podemos empezar a practicar una fe no fingida, una fe sincera. Esto implica, en primer lugar, el que reconozcamos las áreas débiles de nuestro caminar en Cristo y que, confiando en su gracia, nos convirtamos a Él, asumiendo nuestras responsabilidades y luchando por traer a sus pies todo aquello que en nosotros está todavía fuera de su voluntad. A manera de esbozo, propongo a ustedes que la fe no fingida, la fe sincera, auténtica, se caracteriza por 3 elementos que habremos de ir desarrollando los próximos domingos con la ayuda de Dios. El primero de estos elementos es que la fe auténtica es una fe bíblica. Surge del conocimiento personal profundo y cotidiano de las verdades bíblicas. La Biblia ilumina la vida del creyente y se convierte en el punto de referencia en el todo de la misma. El segundo elemento es la adoración. Desde luego, esta incluye como elemento fundamental el cultivo disciplinado de la oración y de la alabanza oral a nuestro Dios. Pero sobre todo, adorar es el empeño de vivir una forma de vida que glorifica a Dios en todas las áreas de la misma. Y el tercer elemento es la congruencia. Es el vivir en conformidad con lo que profesamos creer, llevar la fe a la vida diaria, vivir como conviene, como es propio a nuestra condición de hijos de Dios. La fe no fingida requiere entonces de un profundo conocimiento del mensaje bíblico, así como de una relación íntima con el Cristo de la cruz y de la resurrección. Y requiere que evidenciemos que somos uno con Cristo tanto en su muerte y en su resurrección, para así entonces compartir el mensaje de salvación en el todo de nuestra vida, para así presentar a Cristo a los nuestros y a quienes nos rodean en el poder del Espíritu Santo.
La medida en la que nos dispongamos a vivir esta fe no fingida será un indicador ante Dios y ante nuestros hijos y los nuestros de la sinceridad y el valor con el que nos ocupamos de compartir el Evangelio de vida a todos ellos. Los animo entonces para que nos unamos en este caminar y para que con temor y temblor vayamos a la presencia de Dios y le pidamos y nos propongamos para que no haya nada en nosotros que estorbe, que siga estorbando, podríamos decir, la fe de nuestros hijos. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.